El profeta nos avisó que pronto habrá grandes cambios en el mundo y que los movimientos finales serían rápidos. Y de hecho, vemos que hay movimientos rápidos a nuestro alrededor. Algo significativo y profético ocurrió este mes. Así que haremos una pausa en nuestro estudio habitual y no cambiaremos de estudios, porque lo que ha pasado es lo que la profecía nos indicó que ocurriría. De hecho, es lo que hemos estado estudiando. De hecho, ¿recuerdas lo que hemos estado estudiando? 2025 no es un año ordinario y hoy vamos a ver que ocurrió algo este mes de tal proporción profética que nos da evidencia indudable, inconfundible evidencia que nos demuestra que 2025 de hecho no es un año ordinario. ¿Ves lo que ha sucedido que es de naturaleza profética? Este mes vimos que el Papa Francisco falleció y se llevó a cabo la elección de un nuevo Papa. Esto es algo muy profético. Y sin embargo, hay quienes no entenderían lo que esto significa. De hecho, he escuchado que algunos han dicho en internet y en otros lugares que la muerte del Papa Francisco fue en realidad una idea, que aquellos que enseñaron que el Papa Francisco era significativo en la profecía fueron malinterpretados y aplicaron mal las profecías como si no tuvieran sentido, o que eran extremistas, o que eran fanáticos, o que estaban mostrando algo que no era de naturaleza profética. Pero quiero mostrarles que eso es un montón de tonterías. Quiero mostrarles hoy lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, en Apocalipsis 13, la Biblia dice, en el versículo 18, el último versículo de Apocalipsis 13 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. En otras palabras, 666. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que quiero señalar es que la Biblia no nos dice simplemente que vayamos por ahí contando. La Biblia afirma, aquí se encuentra la sabiduría, que aquel que posea entendimiento debe contar. Ahora, hermanos y hermanas, he visto a personas intentar aplicar 666 usando nombres de presidentes y diciendo que su nombre significa 666, y otros personajes políticos, incluso algunos sacrílegos, han intentado usar el nombre de la hermana White para desarrollar 666. Pero eso no es profecía ni sabiduría. Y eso es perder el tiempo. Queremos entender lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el que tenga entendimiento, aquí está la sabiduría. Si no tenemos sabiduría o entendimiento, no deberíamos contar ni hasta uno, y mucho menos hasta 666. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado para darnos verdadera sabiduría? La Biblia dice, ¿recuerdas esa parte en 2 de Timoteo 3:15? Que desde niños Dios nos dio las sagradas escrituras para hacernos sabios y alcanzar la salvación. La sabiduría y el entendimiento vienen de la palabra de Dios. Si dedicamos tiempo a estudiar las escrituras, obtenemos sabiduría y entendimiento. No solo contaremos 666, sino que también entenderemos lo que ocurre en la profecía bíblica. Eso es lo que queremos lograr, porque buscamos observar los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Y entonces veremos que la muerte de este Papa y la elección de este nuevo Papa, que fue nombrado Papa León XIV, es profética en su naturaleza. En Testimonios para Ministros 1:17 está en tu pantalla. Míralo cuidadosamente. Ahora dice, todos necesitan sabiduría. Recordemos que leímos en Apocalipsis 3, aquí está la sabiduría, que el que tenga entendimiento, esto dice, todos necesitan sabiduría, cuidadosamente para descubrir el misterio de la iniquidad que figura tan prominentemente en el cierre de la historia de esta tierra. Quiero que piensen en eso por un momento. ¿Qué significa winding up? Winding up es cerrar algo. Entonces, dice que el Papa jugará un papel clave en el cierre de la historia de la tierra. Ese es el misterio de la iniquidad. Eso es el hombre de pecado. La profecía sigue diciendo, mira lo que dice el profeta. Continúa en el mismo tiempo en el que vivimos. El Señor ha llamado a su pueblo y les ha dado un mensaje para llevar. Dios nos ha dado un mensaje. Hermanos y hermanas, ¿cuál es ese mensaje?
el primer, el segundo y el tercer mensaje del ángel. Y Dios quiere que entendamos que esta es la verdad presente. Continúa diciendo que Él los ha llamado, refiriéndose a su pueblo, la iglesia remanente, los adventistas del séptimo día, tú y yo. Dice que los ha llamado para exponer la maldad del hombre de pecado que ha hecho de la ley dominical un poder distintivo. Debemos entender que el Papa, el hombre de pecado, jugará un papel crucial en el final de la historia de esta tierra. Presentará lo que la inspiración llama el último acto en el drama. La Biblia lo llama la marca de la bestia. Esto es lo que convierte a la ley dominical en un poder distintivo. Todo esto está llevando a la aprobación de una ley dominical nacional. De hecho, hay otra declaración que quiero que veamos a medida que avanzamos, que habla precisamente de esto, de que algo está sucediendo este año. De hecho, miren este artículo en su pantalla ahora mismo, que viene de Reuters. Dice que es un año santo católico romano. Ahora, todo tendrá sentido al armar este rompecabezas. Hermanos y hermanas, escúchenme. ¿Saben que 2025 no es un año común para la Iglesia Católica? Miren esto. Este artículo fue publicado en el año 2004. Indica que el Papa Francisco comenzó la cuenta regresiva. Esto ocurrió el 9 de mayo de 2004. Se menciona que el Papa Francisco inició la cuenta regresiva el jueves para el año santo de 2025. Para la Iglesia Católica Romana, 2025 no es un año común. Si observas, verás que en cada lugar importante, 2025 es relevante en el ámbito ecológico, político, económico, social y religioso. En el mundo católico romano no es un año común. De hecho, encontrarás que se llama un año jubilar. Ahora, el año jubilar de la Iglesia Católica Romana es diferente del año jubilar bíblico. El año jubilar bíblico ocurre al final de cada 49 año, el 50 año. Pero en el sistema católico romano, el año jubilar ocurre cada 25 años. ¿Recuerda el último año jubilar? Lo recuerdo que cuando comenzaba a aprender más profundamente este mensaje fue en el año 2000. Recuerdo que antes de eso, unos años antes, el Señor había abierto mis ojos y me mostró este mensaje y me llevó a comprender esta verdad. Y mi maestro me estaba haciendo entender que en el año 2000 iba a ser profético por naturaleza. Sí. Ahora, hermanos y hermanas, un jubileo en el pensamiento católico romano pasa cada 25 años. El último fue en el 2000. Eso significa que 25 años después, el 2025 será el próximo gran año de jubileo natural. Sé que el Papa Francisco convocó un año jubilar en 2017, pero no fue esta situación ordinaria, profética y significativa. Pero en el año 2025. Esto es profético por naturaleza. Y observaremos cómo se desarrolla. El Papa Francisco contaba los días para este momento, sin saber que no sería parte de ello, que fallecería y se elegiría un nuevo Papa. Eso significa algo importante. La Escritura está en la pared. La sustitución de las leyes de los hombres por la ley divina de Dios, la exaltación por mera autoridad humana del domingo en lugar del sábado bíblico, representa el acto final, el drama culminante. Así que descubrimos que la ley nacional del domingo es el acto definitivo en el drama. Esa marca de la bestia es lo último que ocurre, que concluye la historia de este mundo. El Papa tendrá un rol clave en el final de la historia de esta tierra y en la promulgación de la ley nacional del domingo. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos sabiduría para seguir esto con atención y captar su verdadero significado. Ahora quiero que vean algo en su pantalla llamado 2020, un año especial. Hermanos y hermanas, lo que queremos entender es que en 2020 hubo eventos proféticos que comenzaron una serie de eventos que podríamos llamar, en un sentido especial, el inicio del fin. Ahora, al ver cómo encajan las piezas, empezarás a notar que los eventos futuros son como un rompecabezas. Recuerdo que viajábamos por el mundo hablando de 2020. Justo antes de ese año, mencionamos que 2020 sería un año común. Y durante mucho tiempo, la gente pensó, bueno, ¿cómo puedes estar tan seguro de eso? En 2020, recuerdo que alguien dijo que esto no podría ser. Ahora sabemos que 2020 es historia. Sabemos que 2020 no fue un año común. Algo pasó en 2020 que mostró al mundo que no es un año común. Y cuando entiendes estos rompecabezas, ves lo que pasó. De hecho, ya sabes que fue algo llamado el coronavirus.
Pero a lo que quiero que prestemos atención es a la fecha. Observe detenidamente la fecha proporcionada para el instante en que este virus fue denominado con este nombre. Mire atentamente su pantalla. Verá que esta información proviene del CDC y nos lo comunica de manera muy clara. Indica que el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, proclamó el nombre oficial para la enfermedad que anteriormente se conocía como coronavirus. Y el nombre oficial que se otorgó fue COVID-19. Y presten mucha atención a esto. Sucedió el 11 de febrero del año 2020. Ahora estamos observando porque para que el yerno se manifieste completamente y todos los eventos del fin de los tiempos, lo que debe ocurrir es lo que la Biblia denomina la sanación de la herida mortal. Y deseo que observemos que lo que aconteció este año con el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de este nuevo Papa es parte de la profecía que nos indica que la herida mortal está casi presente. Como pueblo, estamos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos observar con seriedad para discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos captar los primeros destellos de la verdad. De aquí obtuvimos el nombre para esta transmisión mensual. Dice que debemos captar los primeros destellos de la verdad y mediante un estudio devoto se puede obtener una luz clara que puede presentarse ante otros. Hermanos y hermanas, algo ha sucedido. Otro rayo de luz, otra pieza del apóstol, y al juntarlas comienza a tener sentido. Verán, cuando miramos una pieza del rompecabezas no parece tan clara. Pero como cuando tomas una pieza del rompecabezas y ves solo una parte, al juntar todas esas piezas individuales y aisladas, al unirlas, forman una imagen. Entonces todas las piezas tienen sentido al unirlas. Veamos esa fecha y quiero mostrarla en pantalla. El 11 de febrero de 2020 es profético por naturaleza. Veremos cómo todo esto encaja contigo. El COVID-19 no fue una pandemia accidental ni una enfermedad que ocurrió por casualidad. Era parte de una serie de eventos, las piezas de un rompecabezas que están conduciendo a la aprobación de la Ley Nacional del Domingo. Este fue realmente el comienzo del fin. Quiero que veas que hay una relación entre los eventos y las fechas. Eventos y fechas. Por eso estamos prestando atención a esa fecha del 11 de febrero de 2020 y al evento de COVID-19 y al evento de una herida mortal. Vamos a prestar atención a esto. Ahora. Observe el año 1929, pero ahora quiero que preste atención a la fecha. ¿Cuál fue la fecha en que esto ocurrió? 11 de febrero. Recuerden, hay relación entre la fecha y los eventos 11 de febrero de 1929. Cuando oímos de esa fecha, 11 de febrero de 1929, manténganlo en mente. Ponlo en pantalla. 11 de febrero de 1929. Escríbelo en tus notas. Recuérdalo. Ahora, hermanos, eso fue Herman mintiendo. Mira la pantalla y observa cómo el rayo cae sobre el Vaticano. 3 rayos lo golpearon. Los reporteros no captaron los 3. Fue impactante. Se perdió los 2 primeros, pero acertó el último. Eso es lo que dices. Este rayo golpeó el Vaticano, dijeron. No hemos visto algo así. Debe ser algo realmente serio. Y este fue precisamente el momento en que el Papa Benedicto XVI realizó su anuncio de que se iba a retirar en unos pocos días. Cuando este rayo golpeó el Vaticano, intenta adivinar qué fecha era. Observa lo que dice. Indica que Francisco comunicó que se retiraría. Sin embargo, aquí se menciona que cuando este evento ocurrió, fue en realidad el Papa Benedicto XVI quien proclamó su decisión de retirarse y realizó este anuncio el día 11 de febrero. Algo sucedió el 11 de febrero que provocó que él dejara el papado preparándose para que el nuevo papa pudiera aparecer en la escena, quien eventualmente sería llamado Papa Francisco. Así que verás que la destitución del antiguo papa y la llegada del nuevo Papa Francisco ocurrieron proféticamente a tiempo. El 11 de febrero. ¿Cuál es ese anuncio? El 11 de febrero de 2013 fue cuando el Papa Benedicto XVI anunció que iba a renunciar, dejando paso el 11 de febrero de 1920 de 2013, dejando paso para que un nuevo Papa llamado Francisco asumiera. Ahora, hermanos y hermanas, verán que cuando el Papa Francisco asumió, eso fue parte del sistema y los movimientos que iban a completar la sanación de la herida mortal.
Esto ocurrió durante 84 años entre el 11 de febrero de 1929 y el 11 de febrero de 2013. 84 años en medio. Y esto ahora está sucediendo en la fecha en que un papa aparece en escena con un evento profético que nos está llevando a la curación de la herida mortal. Por eso, la inspiración dice que debemos captar los primeros destellos de la verdad. Cuando el Papa Benedicto renunció y el nuevo Papa Francisco asumió, el Papa Francisco fue un Papa profético, esto es lo que dice. Mira esta pantalla ahora. En la portada de la revista Time se puede leer el nuevo Papa del mundo. Por primera vez observamos a alguien convertirse en Papa proveniente de América Latina o de América Central. Es importante que recuerdes que eso es profético en su esencia. Observa lo que menciona este artículo. Dice que el Papa Francisco es el hombre que conquistó al mundo en tan solo 5 minutos. Mis amigos, este Papa era distinto. Fue el primer Papa de Centroamérica, el primero en ser un Papa jesuita abierto, el primer Papa que apoyó el matrimonio igualitario. El primer Papa que vino a América no solo vino a América, el Papa lo hizo, sino que vino a un lugar en América al que ningún otro Papa antes que él había venido. Fue un Papa que vino al Congreso, y eso es muy importante, hermanos y hermanas. Conquistó al mundo en solo 5 minutos. ¡Qué rápido lo logró! La escritura está en la pared. Mira esto, New York Post. El Papa Francisco será el primer Papa en hablar al Congreso. Si tienes visión profética, sabes que cuando una mujer está embarazada, hay algo llamado ecografía, que permite usar máquinas para ver dentro de su abdomen y ver al bebé en su vientre. Nadie más puede ver a ese bebé. Nosotros con el ojo natural, porque está dentro de su vientre, pero está allí. Ahora quiero que veamos que si tuviéramos ojos ungidos por el Espíritu Santo, visión profética, las profecías, que son los ojos de la Iglesia de Dios, podríamos ver eso. Cuando el Papa Francisco vino al Congreso, lo que hizo en el Congreso fue impregnar a América con el hijo del papado, que es la adoración dominical, la ley dominical. Ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué es importante? ¿Por qué el Congreso? Porque allí se crean las leyes. No se podría tener una ley dominical nacional sin que el Congreso participe. Ahora, hermanos y hermanas, eso significa que el Congreso tendría que ceder ante las autoridades. Y por primera vez, el Papa no solo visitó América, sino el Congreso con el Papa Francisco. Este fue, sin duda, un Papa profético. Pero, hermanos y hermanas, eso no es el fin. Este año el Papa Francisco falleció. El Papa Francisco ha muerto. Esto es profético. Dio paso al próximo Papa. Ahora, mis hermanos y hermanas, observen lo que esto muestra. Ahora, dio paso al próximo Papa porque significaba algo muy significativo. Antes de que el Papa Francisco se retirara este año, observe lo que pasó en 2020, mientras él aún era Papa. Mire esto. Recuerde la relación entre eventos y fechas. Ahora mire esto. Ahora observamos que algo significativo ocurrió. ¿En qué fecha se designó oficialmente el COVID-19 en el año 2020? ¿Cuál fue esa fecha específica? ¿Recuerdas que la herida mortal comenzó con Mussolini preparándose para ser sanada, devolviendo a Roma el poder sobre Italia? ¿Cuál fue la fecha de ese evento, el 11 de febrero? ¿Cuándo ocurrió? En 1929. Esa fue la etapa inicial. ¿Recuerdas eso? Entonces el Papa Benedicto anunció que renunciaría. ¿Cuál fue la fecha en que hizo el anuncio de que renunciaría para que un nuevo Papa asumiera el 11 de febrero? ¿Cuál? 2013. Vemos que estas cosas están conectadas. Lo que pasó en 1929 con Mussolini, dando al Papa control sobre Italia, y ahora el nuevo Papa preparándose para ganar control mundial. Dice que ganó sobre el mundo. En 5 minutos vemos que nos acercamos a la curación de la herida mortal. ¿Cómo sé que cuanto más nos acercamos a la curación de una herida mortal, más se asombra el mundo? Dice en Apocalipsis 13 que su herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló tras la bestia. Estamos casi allí. 2020 fue el comienzo del final de este proceso de pasos. Ahora, mis hermanos y hermanas, ahora ven en su pantalla, y tiene sentido, ven la pieza de este rompecabezas. ¿Cuál fue la fecha en la que se nombró oficialmente el COVID-19 de 2020? ¿Cuál fue la fecha? 11 de febrero del año 2020. Estás observando una línea absolutamente completa. Vemos que
debe haber un vínculo entre lo que pasó con Mussolini y Roma en 1529 para retomar Italia y luego el siguiente paso para retomar el mundo. Cuando el Papa Benedicto renunció y el Papa Francisco asumió, empezó a ganar al mundo rápidamente. En solo 5 minutos vemos que el mundo está por maravillarse. La herida mortal casi sanó. Pero ¿qué hay de este nuevo Papa? ¿Qué significa? Recuerden, debemos lanzar los primeros destellos de la verdad. Algo tenía que suceder en América, algo tenía que suceder en Roma para que se promulgara esta ley dominical. Ahora, observe esto mientras nos preparamos para presentar estos puntos finales. Vemos que, aunque el señor Trump y el Papa Francisco se reunieron, aunque eso sucedió, sabemos que hubo cierta tensión entre los dos. ¿Tengo razón? Saben muy bien que el Papa Francisco fue un fuerte crítico del señor Trump, pero la profecía dice que tendrían que unir estos dos poderes, y Trump, quien es un representante de América, y el Papa, un representante de Roma, de alguna manera estos poderes se unirán. Ahora, mis hermanos y hermanas, algo tuvo que suceder tanto en América como en Roma para que esto ocurriera. Y algo pasa. Ya vemos lo que ocurre en América. Se volvió la superpotencia mundial, pero algo pasó. Y todas las piezas del rompecabezas se están uniendo este mismo año. 2025 no es un año ordinario, mis hermanos y hermanas. No es ordinario. Ahora quiero que noten esto cuando miren su pantalla en América. Algo sucedió. Mira lo que dice en tu pantalla. ¿Ves este artículo? Dice, este era un artículo de 2020. Dice, relájate, un regreso de Trump en 2024 no va a suceder en 2020. Pensaban que Trump se había enterrado a sí mismo cuando perdió la elección, pero no se enterró. Vamos a ver qué está sucediendo. Y como dijo la Biblia, lo que pasó está pasando. Y entonces algo ocurrió. 2016 ganó la presidencia. En el año 2020 experimentó la pérdida de la presidencia. No obstante, en el año 2024 consiguió recuperar exitosamente la presidencia. Ahora mira lo que es esto. La pantalla dice en este artículo cómo Donald Trump logró un regreso político histórico. Lo que sucedió en 2024 fue extraordinario, preparando el escenario para una administración de Trump en 2025. Eso no fue ordinario, mis hermanos y hermanas. 2025 no es un año cualquiera. América está en su lugar. Y quiero que veas lo que dijo el señor Trump cuando le preguntaron sobre lo que estaba sucediendo. Mira tu pantalla. Este es un artículo que proviene de The Hill. Dice que Trump estaba dando una entrevista con The Atlantic. Mira lo que dijo cuando le preguntaron. Al preguntarle, Trump mostró sus pensamientos sobre cómo sus dos mandatos han sido distintos. Diciendo en una entrevista con The Atlantic, escuchen lo que dijo. Cito, la primera vez el señor Trump está diciendo, tuve dos cosas con las que lidiar. Tuve que dirigir el país. Hablando de América y sobrevivir. Intentaba mantenerse firme. Dijo, tuve mucho. Mencionó a todos esos tipos corruptos en su gabinete y otros tratando de detenerlo, pero afirmó que no será así en el próximo. Mira lo que dice en la entrevista. Dice que el segundo mandato fue diferente. Dijo, manejo el país, pero no solo el país, que dice, y el mundo. Ahora, recuerden, esa es la posición en la que América tiene que estar para sanar la herida de la primera bestia. América está en posición. Y esta administración del señor Trump, ¿qué es lo que necesita suceder en América? América está en su lugar, hermanos y hermanas. Pero algo también tenía que suceder dentro de Roma. ¿Qué pasó? El Papa Francisco murió. El nuevo pontífice se llama Papa León XIV. El nuevo Papa, León XIV, al llegar dijo, construyendo puentes. Una de sus primeras declaraciones fue que necesitaba empezar a construir puentes. Y eso fue lo que hizo. Parecía que todos decían que este es un hombre que puede unirnos. Algunos decían que sería un papa conservador, otros un papa liberal. Pero sorprendentemente él era un papa liberal y conservador a la vez. ¿Cómo puede ser? Esta es profecía. Y se hizo para que él pueda reunir a todo el mundo que era liberal y conservador, religioso y no religioso. Y mis hermanos y hermanas, veremos que la herida mortal está casi sanada. Cuando alguien dice, bueno, ¿qué hay de este Papa León XIV? ¿Saben, hermanos y hermanas, que cuando buscaron en su cuenta, la mayoría de la gente ni siquiera sabía quién era? Pero al buscar en su cuenta, tras ver quién era el próximo Papa, empezaron a decir que esto sería un problema. Porque este papa era tan crítico como Francisco y ya había una brecha entre esos dos papas antes. Es asombroso que este nuevo papa, su nombre era Robert Francis Prevost. Pueden ver que había similitudes incluso con Francisco. Ahora, hermanos y hermanas, escúchenme. Algo era diferente en este papa. Afirma que el cardenal Dolan de Nueva York menciona que el nuevo papa intentará establecer puentes de comunicación con Trump. Esto es profético. Mira este artículo.
Dice que Trump llama a la elección del primer papa estadounidense un gran honor para nuestro país. Aunque antes parecía que iban a discrepar, empezamos a ver que algo ocurre. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la profecía tiene que llevarse a cabo. América debe comenzar a tener respeto y reverencia y admirar al primer papa para que Roma y América puedan unirse y aprobar una ley nacional dominical. Y luego también se convertirá en algo mundial. Estamos casi aquí. 2025 no es un año ordinario. Observamos una pieza de este rompecabezas. En realidad, observen su pantalla en este momento. Este artículo acaba de publicarse. Indica que el Papa Leo se reúne con J.D. Vance, ya que los conservadores estadounidenses esperan relaciones más favorables. No imaginaban que esto ocurriría, pero ahora presenciamos un acercamiento de este nuevo Papa con la administración de Trump. Todo se está alineando de manera perfecta en este preciso momento. Hermanos y hermanas, ¿han leído este artículo? Volveremos con más detalles y lo examinaremos a fondo. Pero quiero que vean esto mientras llegamos al punto final. Afirma que J.D. Vance ha extendido una invitación al Papa León XIV en nombre de Trump para que realice una visita a los Estados Unidos. En este momento preciso, mis queridos hermanos y hermanas, deberíamos estar orando fervorosamente para que Dios detenga el viento de la contienda, porque observan que ese embarazo, esa semilla que fue colocada en el Congreso por el Papa Francisco, está intentando nacer bajo el pontificado del Papa Benedicto, bajo el Papa León XIV. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto es serio. Debemos decir ahora, querido Dios, ayúdame a tener una experiencia con Jesús, lo que sea necesario. En cuanto a mí y mi familia, necesitamos servir al Señor. Quiero señalar esto. El vicepresidente de J.D. Vance invitó al Papa León XIV a en una reunión en el Vaticano el lunes. ¿Y estás al tanto de que Vance le entregó varios obsequios al Papa? Uno de los presentes que le ofreció fue un artículo que en realidad fue una de las cosas que motivaron a Vance a convertirse al catolicismo. Vance se convirtió al catolicismo en 2019, justo antes de 2020. Mira, todas estas cosas están alineadas y se están preparando para decirnos que 2025, año ordinario, recuerdas, comenzamos diciendo que para los católicos romanos 2025 no es nada ordinario, es un año santo. Hablamos de ese año jubilar y de cómo comenzó el Papa Francisco. Ahora el Papa Benedicto, el Papa León XIV, está en su lugar. Observa esto. Esto dice 24. La elección de ese tiempo que preparó a Trump para ganar fue de las más importantes desde la guerra civil. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdas qué pasó? El presidente señor Donald Trump logró obtener la victoria en las elecciones del año 2016. Sin embargo, no logró ganar en las elecciones del año 2020. Pero en el año 2024 volvió a ganar las elecciones nuevamente. ¿Había sucedido eso alguna vez en la historia? Solo una vez más en la historia ha ocurrido esto. ¿Cuándo? Durante el mandato de Grover Cleveland como presidente de los Estados Unidos de América. ¿Cuáles fueron los años de eso? ¿Recuerdas que hablamos de esto? Miras el artículo. Dice que en los años 1884 Grover Cleveland ganó la elección presidencial. En 1888. En el fondo perdió la elección y luego ganó un año. Ganó de nuevo. Esto es muy significativo. ¿Por qué es esto significativo? ¿Qué estaba sucediendo en 1888? Ves en tu pantalla, recuerdas que en 1888 fue la primera vez que el senador Blair intentó aprobar una ley nacional dominical en los Estados Unidos de América y lo que estaba ocurriendo en la presidencia. Un presidente ganó, otro perdió y luego uno volvió a ganar, mostrando el contexto histórico cuando la primera ley dominical en América casi se promulgó. ¿Por qué lo digo así, hermanos y hermanas? ¿No saben que en 1 Corintios 10:11 dice que todo esto les pasó a ellos, refiriéndose al antiguo Israel como ejemplo? Dice que fue escrito para advertirnos a quienes hemos llegado al fin del mundo. El fin del mundo no llegó al antiguo Israel, ha llegado a nosotros hoy, en esta última generación. Así que lo que ocurrió históricamente fue, como dice la Biblia, un ejemplo. La palabra ejemplo viene del griego tipos. El BTI, si revisas las dos últimas presentaciones, se llamaba Dos Postes, parte 1 y 2. Si estudias eso, verás 1 Corintios 10:11 y cómo todo encaja. Hemos dicho esto antes de que pasara. Jesús dijo, te lo digo antes de que pase, para que cuando pase, creas.
Pero ahora, hermanos y hermanas, en 1888 se está por aprobar una ley sobre el yerno. ¿Por qué es importante? ¿Saben que nosotros, como el Israel moderno, podríamos haber entrado en el Canaán celestial y haber estado allí mucho antes? De hecho, ¿recuerdan cómo los hijos de Israel, el ejemplo que nos dejaron fue que podrían haber llegado a la tierra prometida en solo 10 días? Sin embargo, eso no ocurrió, no poseían la fe necesaria. Y 2 hombres se levantaron y proclamaron: podemos cruzar, podemos tomar esta tierra, ya que contamos con el poder divino de Dios con nosotros y podemos vencer mediante la fe. Sin embargo, no lo creyeron. Rechazaron a 2 hombres que se llamaban Josué y Caleb. Como consecuencia de rechazar a estos hombres de gran fe y su mensaje lleno de fe, el antiguo Israel terminó vagando durante muchos años. Pero no vagaron para siempre. Había un límite. Recordarás que volvieron y al final de esos 40 años regresaron al mismo sitio donde estuvieron antes. Luego hubo una crisis y entraron en la tierra prometida. Esto es un paralelo. Los adventistas del séptimo día, como el Israel moderno, podrían haber llegado al cielo antes, después de 1844, cerca de 1888. Dios nos dio un mensaje a través de 2 hombres, no Josué y Caleb, sino en tipo y antitipo. 2 hombres, E.J. Wagner y A.T. Jones. Tenían un mensaje de fe de que podemos vencer a los gigantes del pecado en nuestras vidas y triunfar sobre él. Pero ese mensaje fue rechazado y como resultado, los adventistas del séptimo día, al igual que en el patrón, han vagado por años. Pero en 2025 hemos vuelto al punto de partida donde estábamos en 1888 y una ley dominical está a punto de ser aprobada. ¿Cómo sé que hemos vuelto al punto de partida? Bueno, si estuvieras dando vueltas en círculos, ¿cómo sabrías cuándo has completado el círculo? Si te estoy mirando y veo un punto de referencia particular y comienzo a dar vueltas en un círculo, ¿cómo sabría que he regresado al lugar donde comencé y completé el círculo? Es cuando una vez más veo lo mismo que vi cuando el círculo comenzó por primera vez. Ahora, ¿cuándo comenzó nuestro círculo? Vimos que en 1888 en América hubo un presidente que ganó una elección, perdió una elección y luego ganó la elección nuevamente. Y una ley dominical estaba a punto de ser aprobada. Ahora, mis hermanos y hermanas, entonces, al regresar al mismo punto, ¿cómo sabremos que hemos vuelto? Deberíamos ver otra vez a un presidente que gana, pierde y luego vuelve a ganar una elección y otra ley dominical lista para ser aprobada. ¿Vemos eso? Lo hacemos. ¿Cuándo hemos visto eso alguna vez? Ni tampoco hasta este año 2025, cuando la administración del señor Trump hizo precisamente esto. Estamos aquí, pero recuerden, no solo en América, sino también en Roma. Lo interesante es que, al igual que cuando cerramos un círculo, deberíamos mirar otra vez a Roma. ¿Qué estaba sucediendo en Roma cuando comenzamos ese vagabundeo en 1888? Muy interesante. Ves en la pantalla, hay un hombre. Ahora, ese hombre es el Papa. Y adivinen cuál es su nombre completo, el Papa León XIII. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, ¿por qué es eso tan significativo? Mira cuándo se convirtió en Papa. Mira la imagen en tu pantalla. Esto dice que León XIII nació en 1810. Dice que murió el 20 de julio de 1903. Fue el jefe de la Iglesia Católica Romana entre 1878 y 1903. ¿Entendieron eso? Permítanme poner esto en la pantalla, entonces lo verán claro. Miren lo que dice, León XIII. En 1888, el Papa era el Papa León XIII y reinó como Papa en 1888. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿quién era el Papa en 1888? El Papa León XIII. ¿Qué deberíamos esperar ver en tipo? Cualquier tipo al cerrar el círculo, no solo en América hizo esto, sino que Roma también. ¿Cuál es el nombre de este nuevo Papa en 2025? No es otro que el Papa Leo. No ahora el 13º, como en 1888, sino el Papa León el XIV. Hemos regresado, cerrando completamente el círculo en el año 2025. Este Papa es verdaderamente profético. Ahora, mis hermanos y hermanas, uno de los principales temas que él defendió fue el derecho de los sindicatos. Y se nos dice que todas estas cosas ocurrirían justo cuando viéramos la ley nacional del domingo. Estamos justo ahí. Necesitamos estar orando por unos pocos meses, por más años, por unos pocos años más de gracia. Mis hermanos y hermanas, si alguna vez hubo un momento para prepararse, es ahora. Este Papa ya ha recibido una invitación para venir a América. Y él dijo, ustedes leyeron el artículo.
El Papa realmente dijo, ellos dijeron que lo escucharon decir que pronto esto va a suceder. Usó otra palabra y fue como, dentro de poco comenzó a hablar de esto antes de que todo termine. Va a pasar. Ahora, hermanos y hermanas, debemos revisar cómo sucede esto. Quiero mostrarles que sabíamos que 2025 no sería un año común. No porque el Papa haya muerto. Hablábamos de esto antes y vamos a mostrarles, a medida que continuamos con nuestra línea de estudio, el estudio de cómo sabíamos por la Biblia que 2025 será un año ordinario. Y déjenme decirles algo, esto es solo el comienzo. Si en algún momento necesitamos dirigir nuestra mirada hacia Jesucristo, ese momento es ahora mismo. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclare y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos y hermanas, oremos para que Jesús surja en nuestros corazones y familia hoy. El tiempo casi ha terminado. La herida mortal está casi sanada. 2025 no es un año ordinario.